Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. La fe tiene el poder de transformar lo imposible en realidad. Hoy conoceremos la historia de Ana, una madre que enfrentó la enfermedad con la única herramienta que nunca falla: la oración. Su testimonio es un reflejo de la esperanza y del amor infinito de Dios. A propósito, me llamo Samuel y te pido que me acompañes en este viaje de fe. Descubre cómo la mano divina actúa en nuestras vidas. Ana siempre había sido una mujer fuerte, madre de 3 hijos. Su vida giraba en torno a su familia. Desde pequeña, su abuela le había inculcado una fe inquebrantable, enseñándole que Dios siempre escucha, incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, su fe fue puesta a prueba cuando comenzó a sentirse mal. Lo que inicialmente parecía una simple fatiga, pronto se convirtió en un dolor constante. Las visitas al médico se multiplicaron, pero nadie tenía respuestas claras. Exámenes tras exámenes, pruebas que solo aumentaban la incertidumbre. Finalmente, llegó el diagnóstico que cambiaría su vida: una enfermedad degenerativa rara, sin tratamiento claro. La noticia cayó sobre ella como una losa. Sus hijos la miraban con preocupación, y su esposo trataba de mantener la calma, pero en sus ojos había miedo. En ese momento, Ana tomó una decisión: entregaría su vida completamente a Dios. Ana no se rindió. En lugar de llenarse de desesperación, volvió a sus raíces de fe. Cada mañana, antes de que el sol iluminara la casa, se arrodillaba en su habitación y comenzaba a orar. No pedía riquezas ni facilidades, solo fuerza para enfrentar lo que venía. Pronto, su oración se convirtió en un movimiento. Su esposo, sus hijos, su familia y amigos comenzaron a unirse. Alguien compartió su historia en redes sociales, y en pocos días, cientos de personas comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, prometiendo orar por ella. Las iglesias locales organizaron jornadas de oración. Ana se convirtió en un símbolo de fe viva, y aunque su cuerpo mostraba signos de debilitamiento, su espíritu se fortalecía. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Una noche, después de una jornada especialmente difícil, Ana tuvo un sueño. Se encontraba en un campo abierto, rodeada de una luz cálida. Frente a ella apareció una figura radiante, con una paz indescriptible. No podía ver un rostro, pero sentía un amor profundo emanando de aquella presencia. La figura extendió su mano y le habló con una voz profunda, envolvente, llena de amor. Confía en mí, tu sanación está cerca. Ana despertó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en meses, no sentía dolor. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. En los días siguientes, los médicos comenzaron a notar un cambio inesperado. Las pruebas, que antes mostraban un avance imparable de la enfermedad, ahora indicaban una mejoría inexplicable. Los especialistas estaban atónitos. No había explicación científica para lo que estaba sucediendo. Ana, sin embargo, lo sabía. Dios había obrado en su vida, porque para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. En pocas semanas, su cuerpo se fortaleció. Pudo volver a caminar sin ayuda, a abrazar a sus hijos sin dolor, a vivir con una energía renovada. Sus médicos lo llamaron un fenómeno raro. Ana lo llamó un milagro. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. La historia de Ana nos recuerda que Dios escucha nuestras plegarias y actúa en nuestras vidas, en modos que a veces no comprendemos. La fe es la llave que abre las puertas de lo imposible. Si hoy estás pasando por un momento difícil,
Recuerda que el amor de Dios no tiene límites. Pero este no es el único testimonio que tenemos para compartir contigo hoy. Acompáñanos a la siguiente historia, donde veremos cómo la fe puede abrir caminos inesperados y transformar vidas. La historia de Ana es solo el comienzo. Hoy conocerás 5 testimonios impactantes, 5 vidas transformadas por la fe, 5 pruebas irrefutables de que el amor de Dios es real. ¿Has sentido que las pruebas de la vida son demasiado difíciles? ¿Has dudado de si Dios escucha tus oraciones? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva para siempre. Cada testimonio es un reflejo del poder divino actuando en momentos de crisis, mostrando que Dios nunca nos abandona. Si aún no te has suscrito al canal Fe y Amor Divino, este es el momento. Haz clic en suscribirte y activa la campana de notificaciones, porque en este espacio seguiremos compartiendo mensajes que pueden transformar vidas. Pero no te vayas todavía. Lo que viene a continuación es aún más asombroso. La historia de Ana nos mostró el poder de la oración y cómo Dios obra milagros en nuestra vida cuando confiamos plenamente en Él. Pero la fe no solo sana el cuerpo, también restaura corazones rotos y devuelve la esperanza a quienes han perdido el rumbo. En este segundo testimonio, conoceremos la historia de Javier, un hombre que, tras perder todo lo que tenía, encontró en Dios la fuerza para levantarse y reconstruir su vida. Javier tenía una vida próspera, un negocio exitoso, una familia que lo amaba, amigos en todas partes. Pero su corazón se alejaba poco a poco de Dios. El trabajo, el dinero y los placeres del mundo fueron consumiéndolo. Cada día, su rutina giraba en torno a objetivos materiales. Las oraciones quedaron en el olvido. Las visitas a la iglesia se volvieron esporádicas, hasta que un día todo cambió. Una mala decisión, un golpe inesperado, y de pronto todo se vino abajo. El negocio, que antes prosperaba, quebró por completo. Los amigos, que antes estaban siempre presentes, desaparecieron. La familia, que le había dado amor incondicional, comenzó a sentir el peso de su ausencia emocional. Javier quedó completamente solo, sin dinero, sin rumbo, sin esperanza. Las noches eran largas y frías. Los pensamientos oscuros lo atacaban sin descanso. Se preguntaba si Dios realmente estaba allí, si escuchaba sus plegarias silenciosas. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, Javier encontró una pequeña iglesia. Las puertas estaban abiertas y dentro se escuchaban cantos de adoración. Por un momento dudó. ¿Tenía derecho a entrar después de haberse alejado tanto de la fe? Pero algo en su corazón le decía que sí, que Dios nunca lo había abandonado. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Con pasos temblorosos entró. Se sentó en la última fila, tratando de pasar desapercibido. Pero Dios tenía un mensaje para él ese día. El pastor comenzó a predicar sobre la parábola del hijo pródigo. Cada palabra resonaba en su corazón, como si hubieran sido escritas para él. Pero el padre dijo a sus siervos: «Traed el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies». Lucas 15:22. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Por primera vez en años, Javier sintió que Dios le hablaba directamente. Desde aquel día, Javier tomó una decisión. Volvería a Dios con todo su corazón. La vida no cambió de la noche a la mañana, pero con cada oración, con cada paso en fe, empezó a ver pequeñas señales del amor de Dios en su vida. Un viejo amigo apareció para ayudarlo. Una oportunidad inesperada le permitió empezar de nuevo.
Las puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Con esfuerzo y sobre todo con fe, Javier reconstruyó su vida sobre la roca firme de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Javier nos recuerda que nunca estamos demasiado lejos para volver a Dios. Él siempre está con los brazos abiertos, esperando a que lo busquemos con el corazón sincero. Si alguna vez has sentido que no tienes fuerzas para seguir, que la vida se ha vuelto demasiado difícil, déjame decirte que aún hay esperanza. Dios te está llamando, hoy mismo. No ignores su voz. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal Fe y Amor Divino y activa la campana de notificaciones. Aquí compartimos historias que inspiran y fortalecen la fe. Pero espera, esto no termina aquí. Lo que viene a continuación te dejará sin palabras. Un testimonio impactante, un milagro tan grande que desafía toda lógica. Javier nos mostró que Dios nunca nos abandona, incluso cuando todo parece perdido. Pero a veces, lo que más nos pesa no es lo que nos falta, sino lo que arrastramos del pasado. Ahora conoceremos la historia de María, una mujer que vivió años atrapada por el dolor y el resentimiento, hasta que Dios tocó su corazón y la liberó por completo. María creció en un hogar donde el amor parecía ausente. Su padre, un hombre severo, le exigía perfección en todo. Nunca un «te quiero», nunca una muestra de ternura. Cada error se castigaba con palabras duras. Cada intento de acercamiento era rechazado. María comenzó a creer que nunca sería suficiente. Cuando llegó a la adultez, aquellas heridas seguían abiertas. No podía confiar en nadie, no podía sentirse valiosa. Intentó construir su propia vida, pero el miedo a fracasar la paralizaba. El rencor hacia su padre la consumía lentamente. Por años, vivió con el corazón endurecido, creyendo que jamás podría sanar. Una noche, después de una discusión con su esposo, María se sintió completamente rota. Las palabras hirientes que salieron de su boca la hicieron reflexionar. ¿Por qué siempre reaccionaba con ira? ¿Por qué nunca podía sentir paz en su corazón? Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esa noche encontró una Biblia olvidada en su casa. Sin saber por qué, la abrió. Sus ojos fueron directamente a un pasaje que nunca había leído antes. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Las lágrimas comenzaron a caer. María entendió que su padre, en su dureza, también había sido un hombre herido, y que ella tenía el poder de dejar atrás el rencor. Al día siguiente, por primera vez en años, María llamó a su padre. Su voz temblaba, su corazón latía rápido. Hablaron por horas. Recordaron el pasado, reconocieron errores, lloraron juntos. Fue en ese momento que María sintió algo inexplicable. Había desaparecido un peso de su vida. Y seréis renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. El resentimiento se había ido. La sanidad había llegado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. María nos recuerda que el perdón no libera a los demás, nos libera a nosotros. Si hoy cargas con rencores, dolores del pasado, heridas que parecen imposibles de sanar, Dios tiene el poder de transformarlo todo. No te vayas aún. El siguiente testimonio es uno de los más impactantes que quiero compartirte. María nos mostró que el perdón puede sanar nuestras vidas, pero la fe, esa confianza absoluta en Dios,
también es puesta a prueba en los momentos más difíciles. Hoy conoceremos la historia de David, un hombre que enfrentó la mayor crisis de su vida y descubrió que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue obrando en nuestras vidas. David tenía todo lo que soñaba: una familia amorosa, estabilidad económica, salud. Desde joven había caminado en fe, confiando en las promesas de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Una mañana, David recibió una llamada que le hizo caer de rodillas. Su hijo Mateo había sido diagnosticado con una enfermedad grave. Los médicos no daban esperanzas. Los tratamientos eran inciertos. La desesperación se apoderó de su corazón. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23, 4. David lloró, clamó, suplicó, pero la enfermedad avanzaba sin tregua. Los días pasaban y la fe de David se tambaleaba. Había orado, ayunado, clamado al cielo, y sin embargo, su hijo seguía en peligro. Hasta que una noche, en medio del llanto, David escuchó la voz de Dios en su corazón. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Por primera vez en semanas, se sintió en paz. Comprendió que su prueba no era un castigo, sino una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. Los médicos llamaron a la familia. Los últimos exámenes mostraban algo que ninguno podía explicar. Mateo, que había estado en estado crítico, comenzaba a recuperarse rápidamente. Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha sanado». Lucas 17:19. Los doctores lo consideraron un caso único. David lo llamó un milagro de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. David nos recuerda que nuestra fe será probada, pero Dios nunca nos abandona. Si hoy enfrentas un desafío, mantente firme, sigue confiando en Dios. La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. Suscríbete al canal Fe y Amor Divino y activa la campana para seguir viendo estos testimonios que fortalecen nuestra fe. Ahora te cuento el último testimonio, aún más impactante, una historia de transformación radical, un cambio tan grande que solo Dios puede hacerlo posible. David nos mostró que la fe, aún en las pruebas más duras, puede llevarnos a ver milagros. Pero hay momentos en que la lucha no es contra algo externo, sino contra nosotros mismos. Este último testimonio es el más impactante de todos. La historia de Luis, un hombre atrapado en un mundo de dolor, vacío y desesperanza, hasta que Dios lo encontró y lo transformó por completo. La vida de Luis había perdido todo sentido. El dolor del pasado, las malas decisiones, la falta de propósito, lo llevaron a un camino de autodestrucción. Intentó encontrar respuestas en el mundo, en falsas promesas, en placeres vacíos, pero nada llenaba el vacío en su corazón. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42, 2. Cada noche, sentado en la oscuridad, Luis se preguntaba si realmente valía la pena seguir viviendo. Una madrugada, después de su día más difícil, Luis salió a caminar sin rumbo. El peso de su vida era insoportable. Pensaba que ya no quedaba esperanza. Pero en la calle vacía, vio algo inesperado. Un hombre mayor, sentado en una banca, tenía una Biblia en sus manos. Sin saber por qué, Luis se detuvo a mirarlo. El hombre lo miró con ternura y le dijo: «Dios no ha terminado contigo aún». Luis sintió un escalofrío.
Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Ese momento marcó el inicio de su transformación. Desde ese día, Luis decidió buscar a Dios con todo su corazón. Cada oración, cada lectura de la Biblia, cada día en su presencia, sentía que algo dentro de él estaba cambiando. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Lo que antes parecía imposible comenzó a tomar forma. El vacío desapareció. El propósito llegó. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Luis nos recuerda que nunca es demasiado tarde para regresar a Dios. Él nos busca, nos ama, nos transforma. Si hoy sientes que no hay salida, déjame decirte que sí la hay. Dios te está llamando. No ignores su voz. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Fe y Amor Divino y activa la campana de notificaciones. Aquí compartimos historias que transforman corazones. Gracias por acompañarme hasta el final. Que Dios te bendiga. Yo soy el camino y la verdad y la vida.